La noche que todo empezó yo no tenía ni pensado salir. Era un martes cualquiera en Madrid, lloviznando, y Javier, mi marido, había salido a cenar con sus compañeros de trabajo. Me quedé en casa, en pijama, hasta que mi vecina Clara llamó al timbre con una botella de vino en la mano. «Venga, Laura, que hoy hay torneo de mus en el bar de la esquina». Solo un rato. No sé si fue el vino o las ganas de no pensar en nada, pero acepté. El bar estaba medio lleno, con ese olor a tortilla recién hecha y a serrín húmedo. Entre las mesas, un grupo de hombres jugaba al mus, y uno de ellos, moreno, barba de 2 días, ojos verdes, me miró como si me conociera de antes. No apartó la vista en toda la noche. Cuando Clara fue al baño, él se acercó. «¿Tú juegas?», me preguntó, sonriendo. «No, pero puedo aprender», contesté. Acabé sentada a su lado, riendo y fingiendo que entendía las señas que me hacía con las cartas. Se llamaba Sergio, era de Lavapiés y trabajaba como camarero en un restaurante del centro. La conversación fluía sola, como si lleváramos años esperando coincidir. Lo que no sabía esa noche es que, días después, Javier iba a encontrarme en un lugar donde jamás pensó que me vería, y que esa imagen iba a ser el principio del fin. Javier salió de la oficina antes de lo previsto aquel jueves porque una reunión importante se había cancelado a última hora. Eran las 8 de la tarde y, en lugar de volver directamente a casa, decidió pasar por el barrio para comprar un vino que sabía que me gustaba. Había una pequeña tienda cerca de la plaza que siempre tenía botellas especiales, así que aparcó y caminó por la calle. Mientras buscaba dónde estaba la tienda, escuchó mi risa, una risa que conocía demasiado bien, mezclada con el ruido de copas y el murmullo de un local pequeño. Se asomó por la puerta entreabierta de un bar de tapas y me vio sentada en una mesa junto a Sergio. No había nada ambiguo en la escena. Yo estaba inclinada hacia él, con la mano apoyada en su antebrazo, sonriendo como hacía tiempo que no sonreía con Javier. Él me hablaba bajo y yo asentía, jugando con la copa de vino, con una atención que no tenía ni cuando mi marido me contaba algo importante. Sergio me acariciaba la muñeca con el dedo pulgar de forma lenta, como si estuviera confirmando que podía hacerlo. Javier se quedó inmóvil, observando cómo yo apartaba mi pelo hacia un lado mientras Sergio se acercaba lo suficiente para que nuestras caras quedaran a pocos centímetros. No era un beso todavía, pero la intimidad era evidente. Lo que más le llamó la atención no fue tanto la cercanía física como la expresión de mi cara, relajada, interesada, cómoda. Una forma de mirarle que él no recordaba haber recibido en mucho tiempo. En lugar de entrar, Javier se apartó de la puerta y rodeó la manzana. No quería montar una escena delante de desconocidos, pero necesitaba confirmar que lo que había visto no podía interpretarse de otra manera. Volvió a asomarse por una ventana lateral del bar, donde podía ver nuestra mesa desde otro ángulo. Allí estaba yo, riendo mientras Sergio me enseñaba algo en su teléfono y yo, sin apartar la mirada, le tocaba el hombro para acercarme más a la pantalla. Javier notó cómo se le tensaban los músculos del cuello y sintió un calor desagradable en el pecho, una mezcla de rabia y algo parecido a miedo. Esperó unos minutos, hasta que nos levantamos de la mesa. Desde fuera, nos siguió con la mirada mientras Sergio me ayudaba a ponerme el abrigo y yo le sonreía de una forma que ya no le dedicaba a él. Cuando salimos del bar, Javier se escondió detrás de un coche aparcado. Caminamos juntos hacia la calle principal y, en una esquina menos transitada, Sergio me sujetó la cara con una mano y me besó. No fue un beso rápido ni dudoso, fue directo, seguro, como quien ya lo había hecho antes. Yo no me aparté. Javier sintió un golpe en el estómago. No había margen para dudas ni explicaciones que disfrazaran lo que estaba viendo. No era un malentendido, no era un saludo exagerado, era un beso entre dos personas que ya habían cruzado todas las líneas. Se giró y empezó a caminar hacia su coche sin mirar atrás, con pasos rápidos y firmes. Dentro,
Cerró la puerta con fuerza y apoyó la frente en el volante, intentando ordenar lo que acababa de presenciar. Estuvo allí unos minutos, sin encender el motor. En su cabeza repasaba cada detalle de las últimas semanas, mis excusas para llegar tarde, los mensajes que respondía en otra habitación, las salidas improvisadas con amigas que no conocía, el perfume distinto que a veces traía puesto. Todo empezaba a encajar, pero esa confirmación visual lo atravesaba de una forma que ninguna sospecha había conseguido. En lugar de irse a casa, condujo sin rumbo durante más de una hora, apagando el móvil para no escuchar mis llamadas. No quería hablar conmigo sin tener claro qué iba a decir, pero sobre todo no quería escucharme intentando justificar lo que había visto. Cuando por fin aparcó cerca de casa, se quedó dentro del coche unos minutos más, observando la fachada como si fuera un lugar extraño. Subió despacio, abrió la puerta y vio que yo aún no había llegado. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá sin encender la televisión. No quería distracciones. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la escena en la calle, mi abrigo abierto, las manos de Sergio, mi cara de aceptación. No había forma de suavizarlo en su mente. Sabía que esa noche iba a ser distinta a cualquier otra, y que cuando yo entrara por la puerta, la conversación no iba a ser una más. Llegué a casa cerca de las 11, quitándome los tacones en la entrada y dejándolos junto a la alfombra. Me sorprendió verlo despierto, sentado sin nada encendido alrededor. Su cara estaba seria, demasiado tranquila para lo que imaginaba. Cerré la puerta detrás de mí y, antes de poder decir nada, Javier me miró fijo. ¿Te lo has pasado bien?, preguntó, con una voz que no sonaba ni enfadada ni tranquila, sino controlada. Me quedé de pie, sin saber qué responder. Sí, he estado con Clara, empecé a decir, pero él me interrumpió. No mientas, Laura. Te he visto. En ese momento, entendí que no estaba hablando de una sospecha ni de un rumor. Lo había presenciado. El aire se me quedó atrapado en la garganta y noté cómo me ardían las mejillas. Él no apartaba la mirada, como si quisiera obligarme a decirlo yo misma. No sé qué crees que has visto, intenté defenderme, aunque sabía que sonaba débil. Te he visto con él, en el bar, y luego en la calle. No hace falta que inventes nada, respondió, manteniendo la misma calma tensa. No supe qué decir. Me quité el abrigo lentamente, dejándolo en el respaldo de la silla, y me senté en el sofá opuesto. Él no apartó los ojos de mí en ningún momento. Mañana hablaremos, dijo finalmente, levantándose para irse a la habitación. Hoy no. Lo vi alejarse por el pasillo sin cerrar la puerta de la habitación, como si quisiera que supiera que no había nada que esconder ya, que la distancia estaba marcada. Me quedé sola en el salón, escuchando el ruido del agua del baño y pensando que, a partir de esa noche, nada volvería a funcionar como antes. A la mañana siguiente, Javier ya estaba despierto cuando salí de la habitación. Tenía una taza de café delante y la mirada fija en la mesa, como si estuviera repasando mentalmente cada palabra que iba a decir. Me detuve en la puerta de la cocina sin saber si acercarme o esperar a que hablara primero. No pasó mucho tiempo hasta que levantó la vista y me indicó con un gesto que me sentara. Lo hice, intentando mantener una postura tranquila aunque el corazón me golpeaba con fuerza. Voy a ir directo, dijo con un tono seco. Ayer vi suficiente para saber que llevas tiempo con ese hombre. No voy a fingir que no lo sé ni a escucharte decir que no ha pasado nada, así que siéntete libre de explicarlo como quieras, pero no me mientas. Sentí que la única opción era ganar tiempo para pensar en cómo responder. Me aclaré la garganta y traté de sonar segura. Javier, lo que viste no fue lo que crees. Estábamos tomando algo, sí, y nos dimos un beso, pero no es como imaginas. No es algo que llevemos planeando, no es una relación estable ni nada así. Él apoyó las manos sobre la mesa,
inclinándose hacia mí. Un beso así no pasa de la nada, Laura. No me tomes por idiota. Yo no soy un desconocido que puedas engañar con una excusa rápida. No quiero engañarte, contesté, sintiendo que la tensión en la sala crecía, pero tampoco quiero que pienses que esto es una historia de amantes escondidos desde hace meses. Ha sido un error, algo que... ¿Un error? Me interrumpió, elevando la voz. Ayer vi cómo te mirabas con él, vi cómo te tocaba la cara, vi que no había sorpresa ni incomodidad en ti. No lo trataste como a un extraño ni como a alguien que se equivoca contigo, lo trataste como a alguien que tiene derecho a hacerlo. No supe qué responder a eso, así que desvié la mirada hacia la taza de café vacía frente a mí. Él aprovechó el silencio para seguir. Quiero que me digas cuánto tiempo lleva esto. Y no voy a aceptar no lo sé o no importa. Quiero una fecha. Respiré hondo, sabiendo que cualquier número que diera iba a empeorar las cosas, pero al mismo tiempo entendiendo que si no decía nada, su enfado se transformaría en desprecio absoluto. Desde hace unas 3 semanas, respondí al fin. No ha sido constante, nos hemos visto un par de veces, nada más. Javier apretó la mandíbula. 3 semanas son suficientes para que me mientas al salir de casa, para que inventes planes con Clara que no existen, para que me digas que llegas tarde por trabajo. 3 semanas son suficientes para que yo me dé cuenta de que cuando me miras ya no es igual. Me incliné hacia él. Sé que te duele y sé que he fallado, pero no lo he hecho porque quiera acabar contigo. Me sentía desconectada, estaba cansada de que todo fuera rutina, y con él me he sentido diferente, como si... Él golpeó la mesa con la palma, no de forma violenta pero sí con fuerza suficiente para que el ruido cortara la frase. No me interesa cómo te hace sentir él. Si estabas cansada de mí, lo decías y se acababa. Lo que no haces es ponerme una máscara mientras buscas emociones fuera. No es tan simple como decirlo y ya, respondí, intentando mantener el tono. No quería perder lo que tenemos. No quería que Paula creciera con sus padres separados, no quería. No querías renunciar a la estabilidad que yo te doy, pero sí querías meterte en una aventura con otro, me cortó. No es que no quisieras perder lo que tenemos, es que no querías que yo supiera lo que estabas haciendo. Su forma de mirarme me dejaba claro que no iba a aceptar ningún matiz. Me crucé de brazos, intentando no temblar. ¿Qué quieres que haga ahora? Pregunté. Si me estás diciendo que esto se ha acabado, dilo. Si quieres que lo deje y que intentemos arreglarlo, dilo también, pero no me mantengas aquí sentada para humillarme. No voy a decidir en caliente, respondió, bajando un poco la voz. Pero que quede claro que esto no se arregla con un lo siento ni con promesas vacías. Lo que quiero ahora es que cortes con él de inmediato, que no haya más mensajes, más encuentros, nada. Y quiero que lo hagas delante de mí. Eso es ridículo, repliqué. No voy a llamar a nadie para montar un teatro. No es un teatro, dijo, inclinándose hacia adelante. Es la única forma que tengo de creer que al menos cumples una sola palabra de lo que digas a partir de ahora. Me quedé callada unos segundos, evaluando si negarme o aceptar para ganar un mínimo de terreno. Saqué el móvil del bolso y busqué su número. Javier se cruzó de brazos mientras yo marcaba, y cuando Sergio respondió con un hola relajado, le dije que no quería seguir viéndole y que no me llamara más. Su silencio al otro lado fue breve y cortante, seguido de un vale seco antes de colgar. Javier no dijo nada después de eso. Se levantó, llevó su taza al fregadero y salió de la cocina sin mirarme. Me quedé sola, con el teléfono aún en la mano, sintiendo que la distancia entre nosotros ya no era solo física. Sabía que lo que venía después no sería una simple discusión más, sino algo que podía redefinir todo lo que habíamos sido. Durante los días siguientes, Javier mantuvo una calma extraña que no coincidía con el tono de nuestra última conversación.
Me hablaba lo justo para coordinar temas de la casa o de Paula, que seguía sin enterarse de lo ocurrido, pero no había discusiones ni reproches. No sabía si era porque estaba intentando asimilarlo o porque ya había tomado una decisión y estaba esperando el momento de ejecutarla. Esa tensión silenciosa me incomodaba más que cualquier grito, y empecé a sospechar que su aparente tranquilidad escondía algo. El viernes, me dijo que saldría después del trabajo para tomar algo con un compañero que había vuelto a Madrid después de varios años en el extranjero. No le pregunté nada más porque no quería parecer controladora justo después de lo que había pasado. Llegó tarde, casi a medianoche, y entró en la casa sin saludar. Se limitó a dejar las llaves sobre la mesa y se fue a la habitación. Me quedé en el sofá, preguntándome si esa era su forma de darme la misma dosis de indiferencia que yo le había dado semanas atrás. El sábado por la mañana, mientras desayunaba, noté que Javier estaba más activo que de costumbre. Revisaba papeles, movía cosas en el ordenador y hacía llamadas cortas. No me decía a quién ni para qué, y yo no me atrevía a interrumpir. A media mañana se vistió y me dijo que tenía que salir un momento. No volvió hasta la hora de comer, y lo hizo con una expresión neutral, como si todo estuviera en orden. Ese mismo día, recibí un mensaje de Sergio preguntando si estaba segura de que quería cortar. No respondí, pero me incomodó pensar que Javier pudiera haberlo visto. El domingo, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con mi hermana y mi cuñado en la puerta, con cara de incomodidad. No habían avisado que venían, y eso me desconcertó. Entraron sin mucha conversación, y apenas nos sentamos en el salón, mi hermana me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Javier, que estaba en la cocina, no intervino. Laura, ¿qué está pasando contigo y ese tipo? Me soltó directamente. Me quedé helada. No entendía cómo podía saberlo. Ella nunca había coincidido con Sergio y no había forma de que lo hubiera visto. No sé de qué me hablas, intenté responder, pero su mirada me dejó claro que no iba a aceptar una negación. Javier ha venido a vernos ayer y nos lo ha contado todo. Incluso nos enseñó fotos. Sentí un calor intenso en el rostro. No solo lo sabía, sino que había pruebas. No tenía idea de cuándo las había tomado ni cómo, pero que existieran significaba que había estado planificando algo desde antes de la confrontación. ¿Fotos de qué? Pregunté, intentando ganar tiempo. De ti con él, en la calle, besándos. De ti entrando en un bar con él. De mensajes de tu móvil que no sé cómo consiguió. No supe qué responder. Ella siguió hablando, diciendo que Javier había hecho lo mismo con nuestros padres y con algunos de mis amigos cercanos. Según me explicó, había ido uno por uno, mostrándoles todo lo que había reunido, para que supieran que la separación, si llegaba, no sería culpa suya. En ese momento entendí que su silencio de los últimos días no había sido resignación, sino preparación. Había construido un escenario donde yo quedaba expuesta y él quedaba libre de cualquier sospecha o reproche. Cuando mi hermana se fue, me quedé sola con Javier en el salón. Lo miré, intentando adivinar si buscaba alguna reacción. ¿Era necesario involucrar a mi familia? Pregunté con un tono que no pude evitar que sonara a reproche. Era necesario que supieran quién eres realmente, respondió sin levantar la voz. No voy a permitir que, si esto termina, la historia que se cuente sea que yo te dejé por capricho o que me aburrí de ti. Prefiero que la verdad circule ahora que todos están dispuestos a escucharla. Has decidido humillarme. He decidido protegerme, contestó. Si hubieras querido evitarlo, habrías pensado en las consecuencias antes de actuar. Me quedé callada. Él continuó, como si quisiera asegurarse de que entendía cada palabra. También he hablado con un abogado. Si nos divorciamos, con las pruebas que tengo, no habrá opción de que me reclames nada más allá de lo que marque la ley estricta.
Y créeme, no pienso ceder ni un euro más. Era evidente que su venganza no era solo social, sino también legal y económica. Lo había calculado todo para dejarme sin margen de maniobra. ¿Esto es lo que querías? ¿Que me quede sin nada? Pregunté. Quiero que aprendas que tus decisiones tienen un coste. Y sí, si ese coste te parece alto, es porque lo que hiciste lo merece. No supe qué responder. Me levanté y fui a la habitación, cerrando la puerta sin hacer ruido. Entendí que Javier ya no buscaba una reconciliación ni una explicación. Lo que quería era asegurarse de que, pasara lo que pasara después, yo saliera de esto con una marca imposible de borrar. Pasaron 4 días sin que habláramos más allá de lo imprescindible para coordinar la casa y a Paula. La tensión no disminuía, pero tampoco se transformaba en una nueva confrontación. Javier seguía saliendo y entrando sin dar explicaciones, y yo había dejado de preguntar. Me pasaba las horas pensando si todavía quedaba algún margen para reparar lo que se había roto o si todo estaba decidido y simplemente estábamos posponiendo la formalidad de terminarlo. El jueves por la noche, después de cenar, él apareció en el salón con una carpeta en la mano y se sentó frente a mí. No me la dio, la dejó sobre la mesa entre los dos, como si fuera un objeto que marcaba la distancia exacta que quería mantener. Tenemos que hablar, dijo, mirándome fijamente. Y esta vez no voy a levantarme hasta que esté todo claro. Asentí sin decir nada, esperando que continuara. He pensado mucho en estos días. No me interesa arrastrar esta situación indefinidamente, ni quiero vivir en una casa donde cada conversación es una maniobra para evitar el tema. Así que vamos a decidir ahora qué hacemos. Si has venido a decir que quieres divorciarte, dilo y ya está, respondí, intentando no sonar desafiante pero sin poder ocultar el cansancio. Lo que quiero es que me expliques si, después de todo lo que has hecho, hay algo que te haga pensar que este matrimonio todavía puede funcionar. Y si la respuesta es sí, quiero saber exactamente qué estás dispuesta a hacer para que eso pase. No me sirve un lo intentaré. Respiré hondo, intentando ordenar lo que sentía. Quiero que funcione, Javier. No quiero que todo termine así. Estoy dispuesta a cortar cualquier contacto con él, a ir a terapia de pareja, a asumir mi parte y a que me digas que necesitas de mí para que puedas volver a confiar. Confiar no es una orden que puedas seguir de inmediato, respondió. Lo que hiciste borró años de confianza en una sola noche. Lo único que puedo prometerte ahora es que, si seguimos, no voy a fingir que esto no pasó. Y eso significa que habrá momentos en los que me sienta distante o en los que no quiera estar cerca de ti. Tendrás que aceptarlo sin protestar. Lo aceptaré, dije, consciente de que mi margen de negociación era prácticamente inexistente. También quiero que entiendas que no voy a retirar lo que ya he contado a tu familia y amigos. No pienso rectificar ni suavizar nada. Ellos seguirán sabiendo lo que pasó, y tendrás que lidiar con sus opiniones. Eso me complica todo, pero supongo que no puedo cambiarlo, respondí, bajando la mirada. No, no puedes, confirmó. Y por último, si seguimos, quiero tener control total sobre las cuentas durante un tiempo. No porque crea que me vas a robar, sino porque quiero asegurarme de que todo lo que tenemos sigue bajo mi supervisión mientras decido si esto tiene sentido. ¿Control total? Pregunté, intentando medir sus palabras. Control total. Incluye que no hagas compras grandes sin consultarme y que no muevas dinero sin que yo lo sepa. Si eso te parece humillante, recuerda que fuiste tú la que me quitó la confianza. No había mucho más que discutir en ese punto. Asentí lentamente. De acuerdo. Javier se apoyó en el respaldo del sofá, como si quisiera asegurarse de que había terminado. Entonces, lo que tenemos es esto, seguimos, pero bajo mis condiciones. Si en algún momento incumples lo que has dicho hoy, se acaba. Y no va a haber otra conversación como esta,
No voy a dar segundas oportunidades después de una segunda traición. Entendido, dije, aunque sabía que las palabras no borraban la tensión que había entre nosotros. Se levantó y recogió la carpeta que había traído. Aquí están los papeles del divorcio que preparó el abogado. No están firmados. Si en algún momento decides que no puedes con lo que te he pedido, me los dejas sobre la mesa y yo me encargaré del resto. ¿Esto es una amenaza o una salida? Pregunté. Es la realidad. No pienso rogarte que te quedes ni voy a rogarte que te vayas. Ahora la elección también es tuya. No dijo nada más y se fue a la habitación, dejándome sola en el salón. Me quedé mirando la carpeta, consciente de que dentro de esos papeles estaba el final formal de todo, pero también la posibilidad de no tener que vivir bajo las condiciones que él había impuesto. La decisión quedaba en mis manos, pero sabía que cualquier camino que tomara tendría un coste alto. Esa noche, por primera vez desde que todo había empezado, sentí que ya no era cuestión de lo que Javier quisiera, sino de cuánto estaba dispuesta yo a asumir para no perderlo definitivamente. La carpeta estuvo sobre la mesa del salón 3 días enteros. No la moví, pero cada vez que pasaba junto a ella sentía que su presencia era más pesada. Paula no preguntó nada, aunque una vez la vi mirarla con curiosidad, como si supiera que no debía tocarla pero intuía que era algo importante. Javier no mencionó el tema en esos días, pero tampoco hubo cambios en nuestra dinámica. Seguíamos hablando lo mínimo, cumpliendo nuestras obligaciones y evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como un acercamiento. Yo intentaba seguir con mis rutinas, pero todo parecía hueco. Las mañanas en la oficina se me hacían interminables, y las tardes en casa eran un ejercicio de contención para no iniciar conversaciones que no llevaran a ningún sitio. El martes por la noche, después de cenar, me quedé sola en el salón. Javier estaba en la habitación revisando unos documentos y Paula se había encerrado para estudiar. Abrí la carpeta despacio, como si temiera que hacer ruido fuera a precipitar algo. Dentro estaban los papeles del divorcio, perfectamente organizados, con mi nombre y el suyo en letras negras sobre un fondo blanco limpio. No había tachones ni notas, solo la información directa de lo que implicaría firmar, división de bienes, custodia compartida, liquidación de cuentas conjuntas. Todo estaba preparado para ejecutarse en cuanto uno de los dos diera el paso. Me quedé leyendo cada párrafo, imaginando cómo sería mi vida si decidía estampar mi firma allí. Cerrar esa carpeta sin hacer nada fue más difícil de lo que pensé. La dejé exactamente donde estaba y fui a la habitación. Javier estaba sentado en la cama con el portátil abierto. Me miró un segundo antes de volver a la pantalla. He leído los papeles, dije. Bien, respondió sin levantar la vista. No los voy a firmar. Esta vez sí me miró, con una expresión que no era ni de alivio ni de decepción, sino de simple atención. Entonces ya sabes lo que implica, contestó. Sí, y lo acepto. No hubo un gesto de celebración ni un cambio en su postura. Cerró el portátil y se levantó para dejarlo sobre la cómoda. Esto no va a ser cómodo, dijo. No esperes que todo vuelva a ser como antes, ni en semanas ni en meses. Lo sé. No lo espero, respondí. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no nos tocamos. No fue incómodo, pero tampoco fue un acercamiento. Era como si hubiéramos firmado un pacto no verbal de convivencia vigilada. Durante los días siguientes, empecé a cumplir cada una de las condiciones que había impuesto. Dejé de ver a Sergio, no respondía a sus mensajes, informaba a Javier de cualquier gasto importante y evitaba cualquier situación que pudiera interpretarse como una falta de respeto a lo que habíamos acordado. Él, por su parte, no intentó provocarme ni añadir nuevas restricciones, pero su trato seguía siendo distante. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que lo que más me pesaba no era la vigilancia, sino la imagen que había dejado en mi entorno.
Mi hermana apenas me hablaba. Mis padres me respondían con frases cortas y 2 de mis amigas dejaron de invitarme a reuniones. No importaba lo que yo hiciera dentro de casa, porque fuera de ella mi reputación ya estaba marcada. Javier no hizo nada para revertir eso, y entendí que tampoco tenía intención de hacerlo. Su venganza no había terminado con la exposición inicial, porque el simple hecho de no limpiar mi imagen era parte de su estrategia. En algún momento, dejé de intentar justificarme ante los demás. Las pocas veces que alguien me preguntaba directamente, respondía con la versión más breve posible, que había cometido un error y que estaba intentando repararlo. No buscaba compasión ni comprensión, solo quería que el tema dejara de ser un rumor activo. Con el tiempo, la intensidad de los comentarios bajó, pero la distancia con ciertas personas se mantuvo. Dentro de casa, las cosas empezaron a estabilizarse de forma lenta. No hubo un día concreto en que todo cambiara, pero sí pequeños gestos que marcaban un avance. Javier empezó a preguntarme cómo me había ido en el trabajo, me dejó pagar algunas compras sin pedirle permiso previo y un domingo aceptó que fuéramos los 3 a comer fuera. No era una reconciliación completa, pero sí un indicio de que la convivencia podía sostenerse sin hostilidad constante. Yo, por mi parte, aprendí a medir cada palabra y cada acción. No porque viviera con miedo a que él se marchara, sino porque comprendí que cualquier paso en falso sería la excusa definitiva para que tomara la carpeta y me pusiera los papeles delante. No se trataba de vivir bajo amenaza, sino de entender que la segunda oportunidad que me había dado era mínima y que solo dependía de mí conservarla. Una noche, mientras recogíamos la cocina, Javier se detuvo y me miró. No sé si alguna vez voy a volver a confiar al 100%, dijo, pero si llego a hacerlo será porque demuestres que lo mereces cada día. Lo haré, respondí sin dudar. No hubo más conversación después de eso. Seguimos limpiando en silencio, pero esa frase se quedó conmigo. Sabía que no era una promesa de reconciliación, pero sí una apertura. Y, aunque mi vida ya no era la que había sido antes de aquella noche en el bar, también entendí que lo único que podía hacer ahora era asumir el coste de mis decisiones y seguir adelante con lo que quedaba. Firmar los papeles habría sido más fácil, pero decidí quedarme y enfrentar las consecuencias. Y esa elección, con todo lo que implica, es lo que marca el resto de mi historia.